Qué simple error ha acabado con vidas. Hace mucho tiempo leí un artículo sobre un trabajador de mantenimiento de un avión que no quitó un trozo de cinta adhesiva que se había colocado para proteger un sensor durante la limpieza. El piloto no se dio cuenta durante la inspección previa al vuelo. Más de 100 personas murieron en el accidente aéreo. Dejar el vehículo varado en la carretera en invierno e intentar ir a pie en busca de ayuda. Ocurre en zonas rurales de nuestra provincia 1 o 2 veces al año y encuentran el cadáver unos días después. Se desorientan y se congelan. Crecí en Minnesota, y cuando tuve mi primer coche, durante el invierno, mi padre me dijo, a menos que puedas ver las luces de un edificio, no salgas del coche. Bebé en el asiento trasero. Estoy en el cuidado de niños, y haré algunas cosas locas para recordar que hay un bebé ahí atrás. Quitarme los zapatos, poner mi teléfono ahí, pañal sucio como recordatorio. La gente se olvida. No importa si eres mamá, niñera, padre, enfermera, bombero. Ocurre, y aún así siempre hay alguien que dice, nunca olvidaría a mi bebé. Y cada año mueren bebés por ello. Cuando mi hijo tenía unos 7 meses, en pleno verano, llegaba un poco tarde al trabajo, y se suponía que tenía que llevar a mi hijo a la guardería, cosa que normalmente hacía mi esposa. Cuando lo senté en la sillita, se volvió a dormir, me distraje y acabé conduciendo los 45 minutos que me separaban de mi lugar de trabajo. Eran las 7:30 de la mañana, y la temperatura rondaba los 20 grados, así que agarré mi portátil del asiento del copiloto y salí de mi todoterreno y, cuando empecé a alejarme, tuve la sensación de que me había olvidado algo, así que revisé las llaves, la cartera y el teléfono y, al darme la vuelta para mirar el coche, vi a mi hijo en su sillita. Si hubiera seguido andando no lo habría encontrado hasta que fui a comer, y para entonces la temperatura estaría en los 28 grados, y el interior del coche a 37 o más. Eso fue hace 22 años y todavía tengo pesadillas al respecto. Que todos los infartos tienen exactamente los mismos síntomas. No es así, confía en ti mismo y busca ayuda cuanto antes si temes estar sufriendo un infarto. Mezclar productos de limpieza. Mi padre estaba intentando desatascar el desagüe de la cocina, y mezcló productos de limpieza añadiendo uno y otro unos minutos después. Empezó a burbujear y él comenzó a toser intensamente. Le oí toser desde la otra habitación. Vi lo que pasaba y abrí la ventana cercana para deshacerme del gas clorado que acababa de producir. Olvidé que había una gran colmena de avispas que se habían instalado en esa ventana y no apreciaron esta interrupción inesperada. Le llevé a urgencias por la exposición al gas, y fue duro explicarle que las picaduras de avispa no eran el motivo por el que estábamos ahí. El accidente de Goiânia. Un tribunal de Brasil había sido informado de la existencia de una fuente de radiación no protegida en una clínica de tratamiento del cáncer que iba a ser derribada, pero no permitió que nadie la retirara de forma segura. Un recolector de chatarra entró en el edificio, encontró la fuente de radiación, la abrió y encontró polvo azul brillante en su interior. Nadie sabía que se trataba de polvo de cesio extremadamente radiactivo, y la luz azul brillante que emitía el polvo era preciosa. Se esparció por gran parte de la ciudad local antes de que los informes de enfermedad por radiación generalizada hicieran que el gobierno tomara medidas de emergencia. Varias personas murieron envenenadas por la radiación, entre ellas una niña de 6 años. Para colmo de males, los bomberos estuvieron a punto de arrojar la bolsa con la pólvora restante al río local. Hace mucho tiempo estaba en la tripulación de un submarino más viejo que yo. Fuimos al astillero. Uno de los trabajos previstos era instalar unos equipos nuevos que requerían una penetración en el casco. Un viernes por la tarde, un trabajador del astillero perforó un agujero piloto de 1,8 de pulgada a través del casco, con la intención de volver el lunes para terminar el trabajo. El trabajo se canceló, el trabajador fue reasignado y el agujero permaneció ahí. Se cubrió con cinta aislante para evitar que entrara suciedad. Los pintores se adelantaron y rociaron sobre la cinta. ¿A qué profundidad puede aguantar un trozo de cinta aislante más pintura en una inmersión? Alrededor de 65 metros. Antes de que preguntes, sí, sobrevivimos. Oh, pensé que habías muerto. Por desgracia sí, pero sobreviví. No llevar cinturón de seguridad. Lo mismo para los cascos en una moto. Cascos de calidad. Mi padre llevaba un casco barato cuando tuvo el accidente. Vivió una semana en coma. Si hubiera llevado un casco de mejor calidad, probablemente habría vivido. Sacarle el cuchillo a alguien apuñalado. Sí, lo hice, pero era una rama de árbol rota que me había atravesado la pierna. Sin siquiera pensarlo, la saqué. La sangre empezó a brotar, así que me quité la camisa, y me la até con un vendaje de presión. Tuve suerte de no morir desangrado.
Un respetado cirujano cardiotorácico le dice a un tipo que deje de fumar a las puertas del hospital. El tipo se da la vuelta y le pega un solo puñetazo en la cabeza. Golpe de rey, o puñetazo de cobarde, como quieras llamarlo. Cae al suelo y se golpea la cabeza una segunda vez. 4 semanas con respiración asistida. No quedó nada que salvar. La gente subestima lo fácil de que es matar a alguien, incluso accidentalmente. Siempre trata un arma como si estuviera cargada. Un buen amigo mío perdió a su hermano de esa manera. El tipo estaba limpiando su arma y no comprobó que hubiera un cartucho. No ser honesto con los médicos acerca del Viagra. Tiene muchas interacciones medicamentosas peligrosas y puede causar muchos problemas por lo que he oído. Créanme que el médico no los va a juzgar, han visto cosas mucho más embarazosas. Y sería un asco morir porque querías ocultar algo solo para que luego conste en tu certificado de defunción. No ser honesto con los médicos podrías parar ahí. En serio. Dile a los médicos todo, incluso eso que crees que no significa nada. No le digas nada a la policía. Dile todo a los abogados y a los doctores. Ha habido demasiados casos de alpinistas que se han soltado de sus cuerdas, lo que podría haberse evitado fácilmente haciendo nudos de tope en los extremos de las cuerdas. Un amigo estaba tomando una cerveza en una taberna. Unos tipos entraron y empezaron a meterse con mi amigo. Se cambió de asiento 2 veces, y se levantó para irse cuando uno de los tipos le dio un puñetazo. Mi amigo le devolvió un puñetazo, y el tipo al que había golpeado fue a parar a la unidad de cuidados intensivos y no se esperaba que viviera. Mi amigo estaba en la cárcel esperando a que el tipo al que había golpeado muriera o se recuperara. Resulta que el tipo al que golpeó se recuperó. Mi amigo aceptó un cargo reducido de asalto agravado. Un delito grave. Un puñetazo. Algunos medicamentos homeopáticos para bebés aún contenían cantidades mortales de belladonna. Algunos bebés murieron. Aparentemente, no lo diluyeron tan extremadamente como se suponía en homeopatía. Como trabajador sanitario, dar la cantidad incorrecta de insulina. Basar los maniquíes de pruebas en las proporciones del hombre medio. Muchas mujeres y niños han muerto en accidentes de coche porque el cinturón de seguridad les cruzaba el cuerpo demasiado alto porque la bolsa de aire golpeaba en un ángulo incorrecto al estar diseñada para acomodar a una persona más alta. Ojalá alguien se hubiera dado cuenta de que no todo el mundo tiene el mismo tamaño antes de que muriera gente. Cortar hacia ti, en lugar de alejándote. Fumar en la cama. Ex paramédico. No usar la maldita intermitente. Tratar el océano como si solo fuera agua. Diablos. La mayoría de los cuerpos de agua pueden ser bastante peligrosos. Cuando estaba en la escuela secundaria, tuvimos una fuga de monóxido de carbono en un día de pruebas estatales. Se suponía que alguien iba a hacer la prueba de monóxido de carbono durante el fin de semana, pero el tipo se presentó en la preparatoria y no en la secundaria, y terminaron teniendo que reprogramar todo el asunto. Cuando se enteraron de la fuga, todo el mundo estaba en medio de las pruebas estatales y no querían evacuar las aulas. Además, estaba lloviendo. Así que organizaron un refugio en el lugar y trataron de manejar la situación, ya que estaba en una sala alejada de las aulas. Pero entonces los niños empezaron a desmayarse en las aulas y a vomitar y esas cosas. Varias ambulancias, 2 horas bajo la lluvia y varios autobuses escolares que nos llevaron a todos a quedarnos en el edificio de la escuela primaria después. 3 alumnos y un ayudante de profesor murieron, y más de 30 alumnos acabaron en el hospital. Mi madre vino a buscarme a la escuela primaria y me llevó al hospital. Estaba bien, pero me fui a casa y me desmayé durante casi 2 días. Mi madre estaba a punto de arrastrarme de vuelta, pero entonces empecé a sentirme mejor. En general, una experiencia jodidamente loca. No comprobar ni planificar las condiciones meteorológicas. Bienvenido al Monte Washington. No es muy alto y se puede llegar literalmente en coche a la cima por una carretera asfaltada, pero de alguna manera se las arregla para mantener una tasa de mortalidad totalmente desproporcionada. Casi cualquier simple error puede acabar con una vida si eres anestesista. Así murió mi abuelo a los 60 años. No mirar a ambos lados al cruzar una calle. Una vez escuché a un tipo contar la historia de cómo, al caerse por las escaleras, se agarró desesperadamente al vaso de vino que llevaba para no romperlo, en lugar de agarrarse a la barandilla para frenar la caída. Sobrevivió con la cadera rota, pero imagino que mucha gente probablemente tenga el mismo extraño instinto y algunos no puedan contarlo. Una vez me caí por mi escalera de caracol metálica, con un relleno de hormigón, con un vaso de leche con chocolate en la mano. Por alguna extraña razón, mi instinto primario fue proteger mi leche con chocolate a toda costa, incluso intentando mantener el vaso lo más nivelado posible para evitar que se derramara. Estaba maltrecho y magullado, pero llegué abajo sin derramar ni una sola gota de la maldita leche con chocolate. La explosión de Halifax.
En diciembre de 1917, un buque cargado de explosivos chocó con otro que circulaba por el lado equivocado de las rutas marítimas. Una explosión equivalente a 3 kts de dinamita mató a casi 2.000 personas, provocó un tsunami e hirió a 9.000 personas. Tengan en cuenta que la reciente explosión de Beirut fue cercana a 1 kilotonelada de dinamita. Agitar una máquina expendedora. 6 personas al año mueren por caídas de máquinas expendedoras, y 5 de ellas son investigadores del seguro, así que me lo tomo muy en serio. En 1854 una mujer llamada Sarah Louise tiró un pañal de su bebé moribundo en un pozo negro de Londres, lo que provocó que el cólera matara a 616 personas después de que contaminara un pozo popular. La pintura aceitosa y los trapos manchados pueden arder, según Internet. La combustión espontánea de trapos aceitosos se produce cuando el trapo o la tela se calienta lentamente hasta su punto de ignición por oxidación. Una sustancia empieza a liberar calor a medida que se oxida. Si este calor no tiene forma de escapar, como en una pila, la temperatura aumentará hasta un nivel lo suficientemente alto como para encender el aceite e inflamar el trapo o la tela. Mi padre trabajaba en la construcción, y esto había ocurrido en las obras 1 o 2 veces. ¿Conoces otro error que acabó con alguna vida? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.